Hemos llegado al final de esta reflexión, pero al verdadero comienzo de la práctica. La idea central que hemos tejido a lo largo de este viaje es que la buena vida no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestro estado interior, de la fortaleza de nuestro carácter y de la claridad de nuestra razón. No es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que se forja deliberadamente, día tras día, a través de nuestras elecciones y hábitos. Ahora te corresponde a ti tomar estas enseñanzas y aplicarlas en el laboratorio de tu vida cotidiana. Cuando te enfrentes a la frustración, recuerda la dicotomía del control. Cuando te sientas tentado por el vicio, consulta el compás de la virtud. Cuando la adversidad golpee, úsala como combustible para tu fuego interior. La buena vida no se encuentra, se forja. Si esta reflexión ha encendido una luz en tu interior y te ha ofrecido herramientas para construir tu fortaleza, deja tu huella con un me gusta, como señal de nuestro compromiso compartido en este camino. Y si crees que estas palabras pueden ser un mapa para alguien que se siente perdido, compártelas con generosidad. Sigamos construyendo juntos una comunidad de almas fuertes y serenas, que eligen vivir con propósito y sabiduría. Almas serenas que buscáis refugio en la sabiduría antigua, os doy la bienvenida a este espacio de quietud. Aquí no hay juicio, solo el eco de una verdad que ha consolado a emperadores y esclavos por igual. Imaginad por un momento un faro en mitad de una tormenta incesante. Las olas de la opinión ajena, las tempestades de la pérdida y la incertidumbre azotan sus cimientos, pero él permanece inmutable, anclado en la roca, emitiendo su propia luz. Esa es la promesa de la soledad estoica. No es un vacío que nos aterra, sino un refugio que nos fortalece. En un mundo que nos exige estar perpetuamente conectados, la mayor rebelión es aprender a conectar con nosotros mismos, transformando el miedo al silencio en una fuente de poder invencible. Juntos, exploraremos las enseñanzas que nos legaron los maestros del pórtico para encontrar esa fortaleza interior. Esta reflexión es una invitación a construir vuestro propio faro interior, una ciudadela inexpugnable en el centro de vuestra alma. A lo largo de 2 lecciones, desvelaremos el camino para que aprendáis a estar solos, y en ese proceso os volváis invencibles. La soledad, para muchos, es un abismo que evitan a toda costa. Pero para el alma que se cultiva, es el jardín secreto donde florece la virtud. Este viaje nos ha encontrado en un momento de profunda necesidad, en un mundo que clama por silencio y significado. Te invito a que compartas en los comentarios tu sentir sobre esta idea. La verdadera soledad no es estar sin nadie, sino estar lleno de uno mismo. Lo que compartes aquí puede ser el faro para otra alma que navega en la oscuridad. Seamos una comunidad de faros, iluminando el camino juntos. La soledad como el campo de entrenamiento del alma. En el bullicio del mundo, entre las voces que exigen nuestra atención y las expectativas que nos moldean, el alma rara vez encuentra un momento para medirse a sí misma. Vivimos hacia afuera, reaccionando, respondiendo, buscando la validación en el aplauso ajeno. Pero olvidamos que la verdadera fuerza no se forja en el aplauso, sino en el silencio del entrenamiento. La filosofía estoica nos enseña a ver la soledad no como un castigo o una bandiente, sino como el gimnasio de la mente, el campo donde el espíritu se ejercita para las grandes batallas de la vida. Es aquí, en la quietud de nuestra propia compañía, donde podemos despojarnos de las máscaras que llevamos para los demás y confrontar nuestra verdadera naturaleza con sus flaquezas y sus fortalezas. Es un acto de aceptación profundo, el reconocer que para ser fuertes en la multitud, primero debemos aprender a serlo en la soledad. Marco Aurelio, en el libro 4 de sus Meditaciones, se recordaba a sí mismo que podía retirarse a su interior en cualquier momento.
a esa ciudadela de la mente, donde nadie podía perturbarlo. Este no era un escape de la realidad, sino una preparación para ella. Aceptar la soledad es aceptar la responsabilidad de nuestro propio estado interior. Es dejar de culpar a las circunstancias externas o a la ausencia de otros por nuestra falta de paz. Es comprender que la compañía puede ser un bálsamo, pero la autosuficiencia es una armadura. La naturaleza misma nos ofrece esta lección. El roble más fuerte no es el que crece protegido en el denso bosque, sino el que se yergue solitario en la colina, soportando la fuerza total del viento y de la tormenta. Cada embate lo obliga a hundir más sus raíces, a fortalecer su tronco. Así, cada momento de soledad es una oportunidad para que nuestras raíces, nuestros principios, se afiancen en la tierra fértil de la razón. La práctica de este principio comienza con pequeños actos deliberados de retiro. No se trata de aislarse del mundo de forma permanente, sino de crear espacios sagrados de silencio en nuestra rutina diaria. Comienza por apagar el ruido, el teléfono, la televisión, la música constante, y siéntate contigo mismo durante 10 minutos. Al principio, la mente se rebelará, buscará distracciones, te bombardeará con ansiedades y pensamientos triviales. Este es el primer combate en el campo de entrenamiento. Tu tarea, como enseña Epicteto, es observar estos pensamientos como un espectador desapegado, sin juzgarlos, sin aferrarte a ellos. Son nubes que cruzan el cielo de tu conciencia. Pero tú no eres las nubes, eres el cielo. Otro ejercicio práctico es el diario filosófico, al estilo de Séneca en sus cartas a Lucilio. Dedica un tiempo cada día, preferiblemente en la calma de la mañana o la noche, para conversar contigo mismo por escrito. Examina tus acciones del día, no para culparte, sino para entenderte. ¿Actuaste según la virtud? ¿Te dejaste llevar por pasiones como el miedo o la ira? ¿Qué estaba bajo tu control y qué no lo estaba? Este diálogo honesto y solitario es el espejo donde el alma se contempla y se pule. Es el proceso de afilar la espada antes de la batalla. La aplicación de esta lección transforma radicalmente nuestra vida. Cuando has entrenado en la soledad, el mundo exterior pierde gran parte de su poder para perturbarte. Ya no temes la velada cancelada, el fin de semana sin planes, el silencio en una habitación vacía. Cada uno de esos momentos se convierte en una oportunidad, no en una carencia. En lugar de sentir pánico, sientes paz. En lugar de buscar una distracción, buscas la introspección. Te vuelves un mejor amigo, un mejor padre, un mejor líder, porque tu bienestar no depende de los demás. Actúas desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Tu presencia se vuelve un regalo que ofreces libremente, no una moneda de cambio para obtener afecto o validación. Quien ha aprendido a estar solo puede estar con otros sin perderse a sí mismo. Puede escuchar sin la necesidad de interrumpir. Puede amar sin la ansiedad de poseer, porque su centro de gravedad reside firmemente en su interior, en esa ciudadela que ha construido y fortificado en las horas sagradas de soledad. Se ha vuelto, en el sentido más profundo, invencible, porque ha aprendido que la única compañía verdaderamente indispensable es la de una mente bien ordenada y un carácter virtuoso, que es el objetivo final del autodominio. Encontrar el universo dentro de uno mismo. Vivimos en una era de exploración incesante. Buscamos nuevos horizontes en viajes lejanos, nuevas galaxias en las profundidades del espacio y nuevas experiencias en una corriente interminable de estímulos externos. Anhelamos lo extraordinario fuera de nosotros, convencidos de que la maravilla y el asombro residen en algún lugar lejano, en la próxima cumbre, en la próxima pantalla. Sin embargo, los sabios estoicos nos ofrecen una invitación radicalmente distinta, una que desafía la misma premisa de nuestra búsqueda. Nos enseñan que el viaje más importante no es hacia afuera, sino hacia adentro. Nos revelan que el universo entero, con toda su complejidad, su belleza
y sus leyes inmutables, se encuentra reflejado dentro de nuestra propia mente. La aceptación de esta idea es el primer paso para liberarnos de la tiranía de la insatisfacción crónica. Es comprender que, como afirma Marco Aurelio en sus meditaciones, aquel que no conoce el orden del universo no sabe dónde está, y aquel que no conoce para qué ha nacido no sabe quién es. Pero este universo no es algo ajeno y distante. El mismo logos, la misma razón universal que gobierna el movimiento de las estrellas y el ciclo de las estaciones, reside en nuestro interior. Es la facultad que nos permite pensar, razonar y elegir vivir en armonía con la naturaleza. Aceptar esto es darse cuenta de que no necesitamos un billete de avión para encontrar el asombro, sino un momento de quietud. La soledad se convierte entonces en el observatorio perfecto, el telescopio a través del cual podemos contemplar el cosmos interior. Dejamos de ver nuestro mundo interno como un lugar pequeño y confinado, y comenzamos a percibirlo como un reflejo infinito de la totalidad, un microcosmos que contiene todas las verdades del macrocosmos. Esta perspectiva disuelve el sentimiento de insignificancia y lo reemplaza con un profundo sentido de conexión y pertenencia. No estamos solos en el universo, somos el universo experimentándose a sí mismo. La práctica de encontrar el universo interior requiere de una técnica que los estoicos perfeccionaron: la contemplación. Esta no es una meditación vacía, sino una observación activa y racional de nuestra propia conciencia. Un ejercicio poderoso es la vista desde arriba, una práctica que Marco Aurelio utilizaba con frecuencia. En momentos de soledad, cierra los ojos e imagina que te elevas por encima de tu cuerpo, de tu habitación, de tu ciudad. Continúa ascendiendo hasta que veas la Tierra como un pequeño orbe en la inmensidad del espacio. Desde esa perspectiva, observa las preocupaciones que te afligían, las ofensas que te parecían tan personales, los deseos que te consumían, que son desde esa distancia cósmica, se revelan en su verdadera proporción, pequeñas e impermanentes. Este ejercicio no busca anular nuestras vidas, sino enmarcarlas en un contexto más grande, mostrándonos que somos parte de un todo ordenado y majestuoso. Otra práctica es la exploración de nuestros propios principios. En la soledad, pregúntate, ¿cuáles son las leyes que gobiernan mi universo interior? ¿Qué es la virtud para mí? ¿Qué es el mal? ¿Qué está verdaderamente bajo mi control? Como un astrónomo que traza el mapa de las constelaciones, tú puedes trazar el mapa de tus propios valores. Este acto de autoexploración te revela que posees una estructura interna, una razón que, si la sigues, te guiará con la misma fiabilidad con que la estrella polar guía al navegante. La aplicación de esta leotidiana nos convierte en exploradores de nuestro propio ser. La soledad deja de ser un vacío para convertirse en un territorio fascinante y lleno de descubrimientos. Ya no necesitas huir de ti mismo, porque en ti mismo has encontrado un paisaje tan vasto y complejo como cualquiera del mundo exterior. Comienzas a notar las pequeñas maravillas de tu propia conciencia, la capacidad de razonar, de sentir gratitud, de elegir una respuesta virtuosa ante un estímulo negativo. Estas se convierten en tus montañas, tus ríos, tus estrellas. Esta práctica cultiva una profunda serenidad. Cuando encuentras el universo dentro de ti, las tormentas del exterior te afectan menos. Tienes un refugio, un santuario interior, que es inmune a las opiniones de los demás, a los vaivenes de la fortuna, a la aprobación o el rechazo del mundo. Tu sentido de valía ya no depende de factores externos, sino del orden y la armonía de tu propio cosmos interior. Te das cuenta de que, como enseñaba Séneca, la felicidad se alcanza cuando nuestro juicio es correcto, cuando nos contentamos con lo que tenemos, sin importar qué sea, y lo que siempre tenemos, incluso en la más absoluta soledad, es el universo de nuestra propia mente. Aprender a explorarlo es aprender a ser libre, es descubrir
que la mayor de las aventuras no requiere movimiento alguno, solo quietud, y que en esa quietud reside el poder de la sabiduría. La autosuficiencia como la verdadera riqueza. Nuestra sociedad nos enseña desde la cuna a medir la riqueza en términos de acumulación externa. Acumulamos bienes materiales, seguidores en redes sociales, contactos profesionales y experiencias que exhibir. Vivimos bajo la creencia implícita de que más es sinónimo de mejor y que nuestra valía y seguridad dependen de cuánto poseemos fuera de nosotros mismos. Esta búsqueda incesante, sin embargo, nos convierte en esclavos de lo que anhelamos, siempre ansiosos, siempre temerosos de perder lo que hemos ganado, siempre sintiendo que nos falta algo. El estoicismo nos presenta una visión de la riqueza que es a la vez liberadora y revolucionaria. La verdadera riqueza no reside en tener mucho, sino en necesitar poco. Esta es la esencia de la autosuficiencia, o autarquía, un estado en el que la felicidad y la paz interior no dependen de nada ni de nadie fuera de nuestro propio carácter. La aceptación de este principio es un cambio de paradigma radical. Significa aceptar que la mayor parte de lo que consideramos indispensable es en realidad superfluo, y que nuestra dependencia de ello es la fuente de nuestra fragilidad. Como nos recuerda Epicteto en su Enquiridión, la fuente de toda miseria humana no son las cosas en sí, sino nuestros juicios sobre las cosas. Cuando juzgamos que necesitamos la aprobación de alguien para ser felices, nos convertimos en sus siervos. Cuando creemos que necesitamos un determinado objeto para sentirnos completos, nos encadenamos a él. Aceptar la autosuficiencia es trazar una línea clara, como hacían los estoicos, entre lo que necesitamos y lo que preferimos. Necesitamos virtud, razón y un carácter fuerte. Preferimos la comodidad, la compañía y la buena salud. Pero podemos vivir sin ellas y aún así mantener nuestra integridad y nuestra paz. La soledad, en este contexto, se convierte en el escenario ideal para cultivar esta riqueza interior. Cuando estamos solos, las muletas externas en las que nos apoyamos desaparecen y nos vemos forzados a encontrar nuestro propio equilibrio, a sostenernos con nuestra propia columna vertebral, la de nuestros principios. La práctica de la autosuficiencia comienza con el examen constante de nuestros deseos. Antes de buscar algo externo, ya sea un objeto, una experiencia o la atención de una persona, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto algo que necesito para vivir una vida virtuosa o este es simplemente una preferencia? Mi tranquilidad depende de conseguirlo. Este simple acto de introspección, realizado en la calma de la soledad, comienza a debilitar el poder que los deseos externos tienen sobre nosotros. Un ejercicio práctico es lo que Séneca llamaba practicar la pobreza. Consiste en reservar unos días para vivir con lo mínimo indispensable, comer los alimentos más sencillos, vestir la ropa más básica, dormir en un suelo duro. El propósito no es el masoquismo, sino demostrarte a ti mismo que puedes no solo sobrevivir, sino mantener tu serenidad en circunstancias que antes temías. Descubres que tu fortaleza es mucho mayor de lo que creías y que tu necesidad de lujos es una construcción mental, no una necesidad real. De manera similar, puedes practicar la soledad deliberada, negándote a llenar cada momento de silencio con distracciones y en su lugar, enfrentando la incomodidad hasta que se transforme en comodidad, descubriendo que tu propia compañía es suficiente. La aplicación de la autosuficiencia estoica nos convierte en fortalezas andantes. Cuando tu felicidad no está en venta, nadie puede comprártela. Cuando tu paz no depende de la presencia de otros, nadie puede arrebatártela al irse. Te mueves por el mundo con una ligereza y una libertad que son desconocidas para la mayoría. Puedes disfrutar de la compañía de los demás plenamente, porque no les pides que llenen un vacío en ti. Te relacionas desde la abundancia,
no desde la carencia. Puedes disfrutar de los bienes materiales sin apegarte a ellos, sabiendo que son indiferentes, preferidos, agradables si están, pero no devastadores si se van. Esta es la verdadera invencibilidad. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que posees los recursos internos para enfrentarlos. Es la riqueza que no puede ser devaluada por una crisis económica, ni robada por un ladrón, ni corroída por el tiempo. Es el tesoro que guardas en la ciudadela de tu alma, una ciudadela que has aprendido a habitar y a amar en la quietud de la soledad. Al cultivar la autosuficiencia, descubres la paradoja estoica, que al necesitar menos del mundo, ganas el mundo entero, pues ya nada fuera de tu razón puede hacerte verdaderamente pobre. Te has convertido en el amo de tu propio reino interior, y esa es la única soberanía que verdaderamente importa. El alma que se cultiva en soledad descubre que su propia compañía es un tesoro inagotable. Este entendimiento es un pilar fundamental para una vida serena. Te invito a reflexionar y compartir tu perspectiva sobre esta idea. Quien se basta a sí mismo, posee el mundo sin necesidad de tocarlo. Tus palabras pueden inspirar a otros a buscar su propia riqueza interior, demostrando que la verdadera comunidad se construye sobre la base de individuos completos y autosuficientes. El silencio que revela la voz de la razón. Vivimos inmersos en una cacofonía constante. El mundo exterior grita por nuestra atención a través de notificaciones, titulares, conversaciones incesantes y el rugido de la vida moderna. Pero el ruido más ensordecedor a menudo proviene de nuestro propio interior. La charla incesante de nuestros miedos, deseos, resentimientos y ansiedades. Esta doble tormenta de ruido, externa e interna, nos aleja de nuestra facultad más preciada, el ancla de nuestra humanidad, la voz de la razón. Esta voz no grita, susurra, y para poder escucharla necesitamos silencio. La aceptación de esta verdad es el primer paso para recuperar nuestro centro. Debemos aceptar que el ruido, especialmente el ruido mental de las pasiones descontroladas, es el principal obstáculo para la sabiduría y la serenidad. Los estoicos entendían la razón, el logos, como el principio divino que ordena el cosmos y que reside en cada uno de nosotros. Es nuestra guía interna, nuestra brújula moral, la que nos permite distinguir entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para nuestra alma. Sin embargo, como una brújula rodeada de imanes, su aguja se desvía y tiembla en presencia de las pasiones turbulentas. El miedo, la ira, el deseo desmedido, la envidia, todos ellos son gritos que ahogan el susurro sereno de la razón. Aceptar la necesidad de silencio es, por tanto, aceptar la necesidad de la soledad como un laboratorio, como un espacio acústicamente preparado donde podemos filtrar el ruido y sintonizar con nuestra guía interior. No es un silencio vacío, sino un silencio fértil, un espacio que creamos deliberadamente para que la verdad pueda emerger. La soledad se convierte así en un acto de respeto hacia nosotros mismos, un reconocimiento de que merecemos escuchar nuestra propia sabiduría por encima del clamor del mundo. La práctica de cultivar este silencio interior comienza con la disciplina de la atención, una disciplina que Epicteto consideraba fundamental para el progreso filosófico. Se trata de aprender a ser el guardián de tu propia mente, decidiendo conscientemente a qué le prestas atención. Un ejercicio fundamental es la meditación estoica, que difiere de otras formas de meditación. No busca vaciar la mente, sino ordenarla. En la soledad de tu habitación, siéntate en silencio y simplemente observa el flujo de tus pensamientos sin engancharte a ellos. Cuando surja un pensamiento ansioso, nómbralo. Esto es un pensamiento de miedo. Y luego déjalo pasar sin seguirlo, sin identificarte con él. Al hacer esto, creas un espacio entre tú, el observador, y tus pensamientos. En ese espacio, la voz de la razón comienza a hacerse audible. Te darás cuenta de que te puede decir:
Este miedo se refiere a algo que no está bajo tu control. Por lo tanto, no es nada para ti. Otra práctica es la inmersión en la naturaleza. Como recomendaba Séneca, aléjate del ruido de la ciudad y camina en silencio por un bosque o siéntate junto al mar. El sonido del viento entre los árboles o las olas rompiendo en la orilla tienen un efecto calmante sobre las pasiones. Este silencio externo facilita el silencio interno, permitiendo que la razón hable. En esos momentos puedes contemplar las grandes verdades estoicas, la impermanencia de todas las cosas, la belleza del orden natural, tu propio lugar dentro de ese orden. Esta contemplación serena fortalece la razón y debilita el poder de las emociones perturbadoras. La aplicación de esta lección en la vida diaria es transformadora. Cuando aprendes a encontrar y valorar el silencio, dejas de huir de él. Ya no llenas cada momento libre con distracciones. En una fila de espera, en un trayecto en transporte público, en los primeros momentos de la mañana, eliges el silencio. Y en ese silencio, comienzas a escuchar. Escuchas la guía de tu razón antes de reaccionar con ira en una discusión. Escuchas su advertencia antes de ceder a un deseo impulsivo. Escuchas su consuelo. Cuando te enfrentas a una pérdida, te vuelves más reflexivo y menos reactivo. Tus decisiones se vuelven más sabias porque no nacen del pánico o del capricho, sino de una deliberación serena. La soledad deja de ser una ausencia de compañía para convertirse en una presencia, la presencia de tu yo más sabio, de esa chispa del logos divino que llevas dentro. Aprendes a confiar en ti mismo de una manera profunda, porque sabes que posees una guía interna infalible si tan solo te das el silencio necesario para escucharla. Quien domina el arte de encontrar el silencio, tanto fuera como dentro, se vuelve invencible, porque está conectado a la fuente misma de la sabiduría, y ninguna tormenta externa puede romper la calma de quien ha encontrado la paz en su propio interior. Dominar el diálogo interno, el único compañero constante, desde el momento en que despertamos hasta que nos sumimos en el sueño, e incluso a veces dentro de él, una voz nos acompaña, es el narrador incesante de nuestra vida, el comentarista de nuestras acciones, el juez de nuestro pasado y el profeta de nuestro futuro. Este diálogo interno es nuestro compañero más íntimo e ineludible, mucho más que cualquier amigo, pareja o familiar. Es la presencia constante que define la calidad de nuestra existencia. Sin embargo, para la mayoría, este compañero es un tirano, un crítico implacable que siembra la duda, alimenta la ansiedad y repite los guiones del miedo y del resentimiento. La gran lección estoica, fundamental para el crecimiento interior, es que podemos y debemos transformar a este tirano en un sabio consejero, un amigo leal. La aceptación de esta premisa es el punto de partida de toda verdadera libertad. Debemos aceptar que no somos nuestros pensamientos, somos el que los escucha. Y más importante aún, el que tiene el poder de evaluarlos y refutarlos. Epicteto nos lo enseñó con una claridad meridiana. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Esa opinión es precisamente nuestro diálogo interno. La fuente de nuestra angustia no es el evento externo, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre ese evento. Si alguien nos ignora y nuestro diálogo interno dice, no valgo nada, nadie me respeta, sufriremos. Si ante el mismo evento, el diálogo interno, entrenado por la razón, dice esa persona puede tener sus propias luchas, su comportamiento no define mi valor, la perturbación desaparece. Aceptar esto implica asumir una responsabilidad radical sobre nuestra propia serenidad. La soledad se convierte en el laboratorio perfecto para esta tarea, pues es allí, sin las distracciones del mundo, donde la voz de nuestro diálogo interno se escucha con mayor claridad. Y es allí donde podemos empezar a trabajar con ella, sin interferencias, para moldearla según los principios de la virtud. La práctica del dominio del diálogo interno es un entrenamiento activo,
no una esperanza pasiva, requiere vigilancia y esfuerzo constante, tal como un soldado vigila las murallas de una ciudad. El primer paso es la observación desapegada. Durante tus momentos de soledad, simplemente escucha la conversación en tu cabeza como si estuvieras escuchando la radio. No te identifiques con ella, no la juzgues, solo nota sus patrones. Es una voz quejumbrosa, temerosa, arrogante. ¿Qué temas repite constantemente? Este simple acto de poner distancia ya le resta poder. El segundo paso es el interrogatorio socrático, inspirado en las enseñanzas de los estoicos. Cuando un pensamiento perturbador aparezca, no lo aceptes como una verdad, somételo a examen. Marco Aurelio lo hacía constantemente en sus meditaciones. Si tu mente dice, esto es terrible, pregúntate, ¿es esto realmente terrible o es simplemente inesperado? ¿Afecta a mi capacidad de ser virtuoso? ¿Está bajo mi control? ¿Me ayuda este juicio a actuar con coraje y sabiduría? La mayoría de los pensamientos negativos se desmoronan bajo un escrutinio racional. El tercer paso es la sustitución deliberada. Una vez que has identificado un pensamiento irracional, debes reemplazarlo activamente por uno basado en la razón. Si tu mente insiste en un escenario catastrófico futuro, introduce conscientemente la idea estoica de amor fati, diciendo sea lo que sea que el destino me depare, lo aceptaré y actuaré con virtud. Con el tiempo y la repetición, estos nuevos pensamientos se convierten en el nuevo hábito mental. La aplicación de un diálogo interno dominado por la razón cambia por completo nuestra experiencia del mundo. Te conviertes en tu propio mejor amigo, en tu propio mentor estoico. En lugar de una voz que te debilita antes de una tarea difícil, tienes un entrenador interior que te recuerda tu fortaleza y te enfoca en lo que puedes controlar. En lugar de un crítico que te atormenta por errores pasados, tienes un consejero sabio que extrae la lección y te impulsa a seguir adelante sin la carga de la culpa. La soledad, que antes podía ser un infierno poblado por nuestros peores pensamientos, se transforma en un refugio de paz y claridad, un lugar donde disfrutamos de la mejor de las compañías, la de una mente serena y racional. Ya no temes estar solo porque sabes que tu compañero interior es fuente de consuelo, fuerza y sabiduría. Esta maestría te vuelve invencible, porque la mayor fuente de autosabotaje ha sido neutralizada. Las flechas de la crítica externa no pueden herirte profundamente cuando tu propio arquero interior ya no te dispara. Los reveses de la fortuna no pueden aplastarte cuando tu narrador interno los enmarca como pruebas para tu virtud. Has aprendido a afinar el instrumento más importante que posees, tu propia mente. Y ahora, en lugar de una melodía de caos y ansiedad, produce la música serena de la sabiduría, transformar el abandono en liberación. Pocos miedos están tan profundamente arraigados en el corazón humano como el miedo al abandono, ser dejado atrás, ser excluido, ser considerado indigno de la compañía de otros, es una herida que ataca el núcleo de nuestro ser social. La sociedad a menudo equipara la soledad con el fracaso y el abandono como la prueba definitiva de ese fracaso. Esta perspectiva nos hace dependientes, nos obliga a moldear nuestro comportamiento y a sacrificar nuestra autenticidad con tal de no ser abandonados. El estoicismo, con su enfoque inquebrantable en la libertad interior, nos ofrece una medicina poderosa y amarga para esta herida. Nos enseña a transformar el veneno del abandono en el tónico de la liberación. La aceptación es el primer y más difícil paso de este proceso. Debemos aceptar, de acuerdo con la dicotomía del control de Epicteto, que la presencia y el afecto de otras personas están, en última instancia, fuera de nuestro control. Podemos ser amables, virtuosos y leales, pero no podemos forzar a nadie a quedarse. La gente cambia, las circunstancias cambian. El destino sigue su curso inescrutable. Aferrarse a la presencia de alguien como si fuera una posesión garantizada es preparar el terreno para un sufrimiento inmenso. Aceptar esto no es ser cínico,
es ser realista, es alinear nuestras expectativas con la naturaleza de la realidad. El abandono, desde esta perspectiva, deja de ser un juicio sobre nuestro valor. Era simplemente un evento externo, el resultado de una cadena de causas y efectos que no controlamos por completo. El dolor que sentimos no proviene del acto de que alguien se vaya, sino de nuestro juicio de que ese acto es terrible, injusto o que nos deja incompletos. La soledad que sigue al abandono no es un vacío, es un espacio que ahora podemos llenar, no con desesperación, sino con nuestra propia fortaleza y autodominio. La práctica de esta transformación requiere un reentrenamiento consciente de nuestra perspectiva. Cuando sientas la punzada del abandono, ya sea por una ruptura sentimental, un amigo que se distancia o un grupo que te excluye, el primer ejercicio es aplicar la disciplina del asentimiento. No añadas juicios de valor a lo que ha ocurrido, simplemente observa los hechos. Esta persona ha decidido no pasar más tiempo conmigo, en lugar de me han abandonado porque no soy suficiente. Esta distinción es crucial. La primera es una observación, la segunda es una historia que te cuentas y que te causa sufrimiento. A continuación, practica la gratitud por la libertad que has ganado. Séneca nos recuerda que a menudo no valoramos las cosas hasta que las perdemos, pero también es cierto que a menudo no valoramos nuestra propia libertad hasta que nos vemos forzados a ejercerla. Agradece la oportunidad de depender únicamente de ti mismo, de redescubrir tus propios intereses, de fortalecer tu amistad contigo mismo. El abandono te ha liberado de la necesidad de complacer, de la ansiedad de la aprobación, te ha devuelto a tu propio centro. Utiliza el tiempo que ahora tienes en soledad para invertir en ti mismo. Lee a los filósofos, camina en la naturaleza, aprende una nueva habilidad. Haz de tu propia compañía algo tan valioso y enriquecedor que la presencia de otros sea una agradable adición, no una necesidad desesperada. La aplicación de esta mentalidad en la vida te vuelve resiliente de una manera que pocos logran. Dejas de tener miedo, el miedo a ser dejado, que antes dictaba muchas de tus acciones. Se disuelve, te vuelves más auténtico en tus relaciones, porque ya no actúas desde el temor a la pérdida, amas más libremente, te conectas más genuinamente, porque tu integridad no está en juego. Si alguien decide irse de tu vida, lo dejas ir con serenidad, deseándole lo mejor, sabiendo que tu paz interior, tu ciudadela, permanece intacta. La soledad que sigue no es una condena, es una transición, un regreso a tu estado fundamental de autosuficiencia. Descubres que el abandono, visto a través de la lente de la sabiduría estoica, fue en realidad un regalo inesperado. Te obligó a construir una fuerza que no sabías que tenías. Te enseñó que tu valía no es un reflejo en los ojos de los demás, sino una luz que emana de tu propio carácter virtuoso. Al transformar la herida del abandono en el poder de la liberación, te vuelves invencible, porque has aprendido a ser tu propia ancla en la tormenta. Has descubierto que la única relación que el destino no puede romper es la que tienes contigo mismo. Si esta reflexión te ha aportado valor, un me gusta es el eco que nos dice que estas palabras han encontrado un hogar. Compártela con alguien que pueda estar navegando en las aguas de la soledad, para que descubra que en su interior reside la fuerza de un faro. Juntos podemos encender una luz que disipe el miedo a la oscuridad, la fortaleza de no necesitar la aprobación externa. Desde la infancia, somos condicionados a buscar una señal externa que confirme nuestro valor, la sonrisa de un padre, la nota de un maestro, el aplauso de una audiencia, el me gusta en una publicación. Nuestra autoestima se construye sobre los cimientos frágiles de la opinión ajena, convirtiéndonos en perpetuos solicitantes de validación. Pasamos la vida ajustando nuestras máscaras, modulando nuestra voz y puliendo nuestra apariencia, no para alinearnos con nuestra propia razón, sino para obtener un veredicto favorable del tribunal de los demás.
Esta dependencia, nos enseñan los estoicos, es una de las formas más sutiles y generalizadas de esclavitud. La verdadera fortaleza, la invencibilidad del sabio, reside en la capacidad de actuar y vivir sin la necesidad de la aprobación externa. La aceptación de este principio comienza con el reconocimiento de una verdad incómoda. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. Puedes ser la persona más virtuosa, amable y competente del mundo, y aún así habrá quienes te critiquen, te malinterpreten o simplemente te ignoren. Sus juicios se basan en sus propias percepciones, sus propios prejuicios y su propio estado de ánimo, factores que están completamente fuera de tu control. Como dice Marco Aurelio, es extraño cómo todos nos amamos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. Aceptar esto es liberador. Significa que el juego de buscar la aprobación universal es un juego amañado que nunca podrás ganar. El único juicio que verdaderamente importa es el tuyo propio, evaluado contra el único estándar inmutable, la virtud. La soledad se convierte en el espacio sagrado donde esta verdad puede echar raíces. Lejos de las miradas que juzgan y las voces que opinan, puedes empezar a preguntarte: ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué acciones tomaría si no necesitara el aplauso de nadie? ¿Qué es lo correcto, según mi propia razón, independientemente de si es popular o no? La práctica de cultivar esta independencia del juicio ajeno es un ejercicio diario de reorientación de nuestra atención. El primer paso es definir tu propio tribunal interior. Este tribunal no se rige por las leyes caprichosas de la popularidad, sino por los principios firmes de la filosofía estoica: la virtud, la justicia, la templanza, el coraje. La pregunta que debes hacerte al final del día no es «¿le agradé a la gente hoy?», sino «actué de acuerdo a la naturaleza hoy». «Fui una buena persona según mis propios principios». Séneca, en sus escritos, describe cómo cada noche se sometía a su propio escrutinio, actuando como su propio fiscal, defensor y juez. Esta práctica, realizada en la soledad, fortalece tu brújula moral interna y debilita la necesidad de brújulas externas. Otro ejercicio poderoso es la exposición voluntaria a la desaprobación. Esto no significa ser desagradable a propósito, sino atreverse a hacer lo correcto, incluso si eso genera críticas o burlas. Puede ser algo tan simple como expresar una opinión impopular pero razonada en una reunión, o negarse a participar en un chisme, o seguir un camino profesional que tu familia no aprueba, pero que tu razón te dicta. Cada vez que soportas la desaprobación sin desmoronarte, tu músculo de la indiferencia a la opinión ajena se fortalece. Te demuestras a ti mismo que puedes sobrevivir e incluso prosperar sin el consentimiento de todos. La aplicación de esta fortaleza en la vida cotidiana te concede una libertad y una autenticidad inmensas. Dejas de tener miedo a ser tú mismo. Tus acciones se vuelven coherentes y firmes, porque no cambian según la audiencia. Hablas con honestidad, actúas con integridad y vives con un propósito que emana de tu interior, no de las expectativas externas. Esto no te convierte en una persona fría o antisocial. Al contrario, te permite establecer relaciones mucho más sanas y genuinas, cuando no necesitas nada de los demás, ni su aprobación, ni su validación. Puedes amarlos por quienes son, no por lo que te dan. Tu afecto se vuelve un regalo, no una transacción. La soledad, que antes podía ser un recordatorio de la falta de aprobación externa, se convierte ahora en una afirmación de tu autosuficiencia. Disfrutas de tu propia compañía porque respetas a la persona con la que estás, una persona que vive según sus propios valores. Quien ha alcanzado esta fortaleza se vuelve invencible porque ha retirado su felicidad del campo de batalla de la opinión pública y la ha asegurado en la fortaleza inexpugnable de su propia mente. Las críticas pueden llegar, el ridículo puede sonar, pero no pueden tocar el núcleo de su ser.
porque su valor no está sujeto a votación. Es una verdad que él mismo ha forjado y ratificado en el silencio de su alma, guiado por la sabiduría eterna. Contemplar la naturaleza para entenderse a sí mismo. En nuestra búsqueda de autoconocimiento, a menudo recurrimos a métodos complejos. Analizamos nuestro pasado, desciframos nuestros sueños y leemos innumerables libros sobre la psique humana. Si bien estas herramientas pueden tener su lugar, los estoicos nos recuerdan una fuente de sabiduría mucho más simple, directa y profunda, la naturaleza misma. Ellos no veían la naturaleza como un mero escenario para la vida humana, sino como la manifestación visible del logos, de la razón universal. Vivir de acuerdo con la naturaleza no era solo un eslogan, era la directriz principal para una vida buena y feliz. Y para vivir de acuerdo con ella, primero debemos contemplarla. La aceptación de esta idea requiere que salgamos de nuestras cabezas y de nuestros edificios y que volvamos a conectar con el mundo natural. Debemos aceptar que somos parte de un todo mucho más grande. Nos usamos, y que los mismos principios que rigen el crecimiento de un árbol, el curso de un río o el ciclo de las estaciones, también se aplican a nuestras vidas. La arrogancia humana nos hace creer que nuestros problemas son únicos y extraordinariamente complejos, pero la naturaleza nos muestra, con una paciencia infinita, que todo forma parte de patrones universales. La vida y la muerte, el crecimiento y la decadencia, la tormenta y la calma. La soledad es la compañera perfecta para esta contemplación. Es casi imposible escuchar los susurros de la naturaleza en medio del ruido de la sociedad. Necesitamos el silencio y la quietud para observar de verdad, para sentir el ritmo del mundo natural y permitir que su sabiduría se filtre en nuestra conciencia. Aceptar esta conexión es aceptar que las respuestas que buscamos sobre nosotros mismos a menudo no están en nuestro interior aislado, sino en la relación entre nuestro microcosmos y el macrocosmos que nos rodea. La práctica de la contemplación de la naturaleza es accesible para todos. No requiere viajes a lugares exóticos. La naturaleza está presente en una maceta en el balcón, en una hilera de hormigas en la acera, en las nubes que cruzan el cielo. Un ejercicio estoico fundamental es la observación de los ciclos. Siéntate en soledad y contempla un árbol. Observa cómo pierde sus hojas en otoño sin resistencia, cómo soporta el frío del invierno con paciencia, cómo brota con nueva vida en primavera sin arrogancia, y cómo ofrece su fruto en verano sin esperar nada a cambio. En ese árbol puedes ver un modelo de conducta virtuosa, la aceptación del destino, la resiliencia ante la adversidad, el crecimiento constante y el servicio desinteresado. Medita sobre el flujo de un río. Nunca se aferra a un solo lugar, fluye alrededor de los obstáculos con persistencia y sigue su curso hacia el mar, sin prisa pero sin pausa. El río nos enseña sobre la impermanencia y la necesidad de adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestro propósito. Contempla el cielo nocturno, como lo hacía Marco Aurelio. La visión de las estrellas, tan ordenadas y eternas, pone nuestras preocupaciones terrenales en su justa perspectiva. Nos recuerda la inmensidad del cosmos y la belleza de un orden que trasciende nuestro pequeño ego. Esta práctica nos saca de la autocompasión y nos conecta con algo sublime. La aplicación de estas lecciones naturales a nuestra vida diaria nos proporciona un ancla y una guía. Cuando te enfrentes a un cambio inevitable, como la pérdida de un trabajo o el fin de una etapa de tu vida, recuerda al árbol en otoño. Acepta la pérdida con serenidad, sabiendo que es parte de un ciclo natural y que un nuevo crecimiento es posible después de un periodo de descanso. Cuando te sientas estancado por un problema, recuerda al río. Busca la manera de fluir alrededor del obstáculo en lugar de estrellarte contra él una y otra vez. Sé persistente y adaptable cuando te sientas abrumado por la importancia de tus propios problemas. Recuerda las estrellas.
Eleva tu perspectiva y reconoce la pequeñez de tus aflicciones en el gran esquema de las cosas. Esta humildad cósmica no te aplasta, te libera de la carga de tomarte a ti mismo demasiado en serio. Al contemplar la naturaleza en soledad, aprendes a entenderte a ti mismo no como una entidad aislada y conflictiva, sino como una parte integral de un todo armonioso y ordenado. Tu vida interior comienza a reflejar la serenidad, la resiliencia y la sabiduría del mundo natural. Te alineas con el flujo del Logos, y en esa alineación encuentras una paz que ninguna terapia compleja puede ofrecer. Te vuelves invencible, no por oponerte al mundo, sino por comprender tu lugar en él y actuar en perfecta sinfonía con sus leyes eternas. La amistad consigo mismo como el fundamento de todas las relaciones. Buscamos la amistad y el amor en el mundo exterior como un náufrago busca tierra firme. Creemos que la conexión con otros nos salvará de la soledad, nos completará y nos dará la felicidad que anhelamos. Invertimos enormes cantidades de energía en cultivar nuestras relaciones, en ser buenos amigos, buenas parejas, buenos hijos. Sin embargo, a menudo descuidamos la relación más fundamental, la única que dura toda la vida y de la que todas las demás dependen, la amistad con nosotros mismos. Los filósofos estoicos, aunque valoraban la comunidad y la conexión humana como parte de vivir una vida natural, entendían que una relación sana con los demás solo puede florecer si primero hemos cultivado una relación sana con nuestro propio ser. La aceptación de esta verdad es crucial para escapar del ciclo de la dependencia emocional y la insatisfacción en las relaciones. Debemos aceptar que si no disfrutamos de nuestra propia compañía, ¿por qué debería hacerlo alguien más si no nos tratamos a nosotros mismos con respeto, bondad y comprensión? Siempre buscaremos en los demás una validación que nunca será suficiente. Si nuestro mundo interior es un lugar de caos, autocrítica y conflicto, usaremos nuestras relaciones como una vía de escape, no como un espacio de conexión genuina. La soledad, que tanto tememos, es precisamente el entorno donde esta amistad primordial puede nacer y fortalecerse. Es en la quietud, sin la mirada de los demás, donde podemos aprender a escucharnos, a comprendernos y finalmente a ser nuestro propio aliado. Aceptar la primacía de esta relación interior es dejar de ver la soledad como una carencia y empezar a verla como la oportunidad de cultivar el jardín de nuestra propia alma antes de invitar a otros a pasear por él. La práctica de la amistad consigo mismo sigue los mismos principios que una buena amistad con otra persona. En primer lugar, implica una escucha atenta y sin juicios. Dedica tiempo en soledad, como lo harías con un amigo querido, para preguntarte cómo estoy realmente, qué necesito, qué me preocupa. Escucha las respuestas de tu diálogo interno, no para criticarlas, sino para entenderlas. Este es el fundamento de la autocompasión, que no es lástima, sino una comprensión bondadosa de nuestra propia humanidad falible. En segundo lugar, una buena amistad se basa en la confianza y la fiabilidad. Conviértete en alguien en quien puedas confiar. Si te comprometes a seguir un principio virtuoso, cúmplelo. Si decides levantarte temprano para meditar, hazlo. Cada pequeña promesa que te haces a ti mismo y que cumples construye la confianza en tu propio carácter. Dejas de decepcionarte a ti mismo y empiezas a verte como un aliado firme y constante. Séneca aconsejaba elegir un modelo de virtud, como Catón, y preguntarse constantemente, ¿qué haría Catón? Tú puedes convertirte en tu propio Catón, tu propio modelo de sabiduría. En tercer lugar, sé un buen consejero para ti mismo. Cuando te enfrentes a una dificultad, en lugar de caer en el pánico o la autocompasión, adopta la perspectiva de un sabio amigo estoico. Aplica la dicotomía del control. Recuerda la impermanencia. Enfócate en la oportunidad de ejercer la virtud.
Habla contigo mismo con la misma razón y aliento que le ofrecerías a un amigo en apuros. La aplicación de esta amistad interior transforma radicalmente la forma en que interactúas con el mundo. Cuando eres tu propio mejor amigo, dejas de acercarte a los demás desde un lugar de necesidad. Ya no buscas a alguien que te complete, porque ya estás completo. Buscas a otros para compartir tu plenitud, para practicar la virtud en un contexto social, para disfrutar de la belleza de la conexión humana sin la carga de la dependencia. Te vuelves un mejor amigo, pareja y familiar, porque tu amor y tu apoyo no están condicionados a que los demás satisfagan tus necesidades emocionales. Eres un puerto seguro para los demás, precisamente porque no necesitas que ellos sean tu puerto. Tu serenidad emana de tu interior y se convierte en un regalo para quienes te rodean. La soledad deja de tener cualquier connotación negativa, se convierte en un tiempo preciado que pasas en la mejor de las compañías. Un tiempo para recargar, reflexionar y disfrutar de la paz que has cultivado en tu interior. Quien ha dominado el arte de ser su propio amigo se vuelve verdaderamente invencible. Las traiciones, los abandonos y las decepciones, aunque dolorosas, no pueden destruirle, porque su relación fundamental, su ancla, permanece intacta. El destino puede arrebatarle amigos, familia, riqueza, pero nunca podrá arrebatarle la amistad que ha forjado con su propia alma en las horas silenciosas de la soledad. La relación más importante que jamás tendrás es la que mantienes contigo mismo, en la quietud de tu ser. Este es un pilar que sostiene todo lo demás en la vida. Me gustaría que compartieras en los comentarios tu experiencia con esta idea. Ser tu propio mejor amigo es la única relación que el destino no puede arrebatarte. Tus reflexiones pueden ser un espejo para otros, ayudándoles a ver que la mejor compañía siempre ha estado esperando en su interior. Construyamos juntos una comunidad que entienda este principio fundamental: aceptar el destino en la quietud del retiro. En el fragor de la vida diaria, cuando los eventos se suceden a una velocidad vertiginosa, a menudo luchamos contra la realidad. Nos quejamos de lo que sucede, lamentamos lo que no sucede, y vivimos en un estado de fricción constante con el flujo de la existencia. Esta resistencia, nos enseñan los estoicos, es la fuente principal de nuestro sufrimiento. Es como intentar nadar contra una corriente poderosa. Agotamos nuestras fuerzas y no avanzamos. La fórmula estoica para la paz y la invencibilidad es radicalmente opuesta. Se resume en la célebre frase de Epicteto: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, sino quiere que ocurran como ocurren y serás feliz. Esta aceptación activa y gozosa de todo lo que la vida nos trae se conoce como amor fati, el amor al destino. La aceptación de este concepto es, quizás, el mayor desafío del camino estoico, pero también el más liberador. Requiere que confiemos en que el universo, la naturaleza, el logos, es un todo ordenado y racional, aunque no siempre podamos comprender su lógica desde nuestra limitada perspectiva. Cada evento, incluso aquellos que percibimos como negativos, es una pieza necesaria en el gran tapiz del cosmos. Resistirse a un evento es resistirse al universo entero. Aceptar el destino no es resignación pasiva, no es sentarse y no hacer nada. Es, por el contrario, abrazar cada momento como exactamente el que necesitamos para practicar la virtud. La soledad y el retiro proporcionan el entorno ideal para cultivar esta aceptación, lejos de la presión de tener que arreglar o cambiar las cosas inmediatamente. La quietud nos permite observar el curso de los acontecimientos con mayor perspectiva y serenidad. Nos da el espacio para procesar lo que ha sucedido y para elegir nuestra respuesta desde la razón, en lugar de reaccionar desde el pánico o la aversión. Es en el silencio donde podemos empezar a discernir la diferencia entre lo que el destino nos presenta y la historia que nosotros nos contamos sobre ello. La práctica del amor fati en la soledad es un ejercicio de reencuadre mental continuo,
Un ejercicio poderoso es la cláusula de reserva estoica. Al planificar cualquier acción, añade mentalmente, si el destino lo permite. Esto te entrena para apegarte al proceso y al esfuerzo, que están bajo tu control, y no al resultado, que no lo está. Si las cosas no salen como esperabas, tu mente ya está preparada para aceptarlo, sin perturbación, porque siempre supiste que el resultado final estaba en manos del destino. Otra práctica es la meditación sobre la interconexión, que Marco Aurelio practicaba a menudo en tu retiro. Reflexiona sobre cómo el evento que te perturba está conectado con innumerables otras causas y efectos. Piensa en cómo el pan que comes necesitó del sol, la lluvia, el granjero, el panadero, una cadena infinita de eventos. De la misma manera, el revés que has sufrido forma parte de una cadena causal que es necesaria para el funcionamiento del todo. Ver tu vida no como una historia aislada, sino como un hilo en el tejido del cosmos, disuelve el sentimiento de injusticia personal y lo reemplaza con un sentido de participación en algo mucho más grande. Cuando te enfrentes a un recuerdo doloroso o a una circunstancia difícil, en lugar de decir, ojalá esto no hubiera pasado, practica decir, lo acepto, esto también forma parte de mi camino. ¿Cómo puedo usar esto para ser más sabio, más valiente, más virtuoso? La aplicación del amor fati te convierte en un colaborador del destino, no en su víctima. Dejas de malgastar tu energía en luchas inútiles contra lo que ya es y la rediriges hacia el único campo donde puedes marcar la diferencia, tus propias acciones y juicios. Esto te otorga una calma y una fortaleza inquebrantables. Si un proyecto fracasa, lo aceptas y aprendes la lección. Si una enfermedad aparece, la aceptas y la enfrentas con coraje. Si el mundo parece sumido en el caos, aceptas la realidad y te preguntas, ¿cuál es mi papel virtuoso aquí y ahora? La soledad se convierte en tu aliada para esta aceptación. Es el tiempo que necesitas para alinear tu voluntad con la voluntad de la naturaleza, para sanar las heridas de la resistencia y para encontrar la paz en el abrazo de la realidad tal como es. Quien aprende a amar su destino se vuelve invencible, porque nada puede sucederle que esté en contra de su voluntad, ya que su voluntad es que las cosas sucedan exactamente como suceden. Ha encontrado el secreto de la alquimia estoica, la capacidad de transformar cualquier circunstancia, por difícil que sea, en una oportunidad para la excelencia moral y la serenidad interior. Ha dejado de ser una ola que se estrella contra las rocas para convertirse en el océano mismo, que acoge todo en su inmensidad, guiado por la profunda sabiduría de la aceptación. Usar la soledad para prepararse ante la adversidad. Vivimos en una cultura que a menudo promueve una visión optimista, pero frágil de la vida. Se nos anima a pensar en positivo y a evitar contemplar los posibles reveses del futuro, como si el mero hecho de pensar en la desgracia pudiera atraerla. Esta actitud, aunque bien intencionada, nos deja débiles y desarmados cuando la adversidad, inevitablemente, llama a nuestra puerta. El estoicismo adopta el enfoque diametralmente opuesto. Aboga por una preparación robusta y realista. Nos enseña que el sabio no espera a que llegue la tormenta para empezar a construir el refugio. Lo construye en los días de calma, ladrillo a ladrillo, en la quietud de su mente. La soledad es el taller perfecto para esta construcción. El campo de maniobras donde nos entrenamos para las batallas futuras de la vida. La aceptación de este principio implica reconocer una verdad fundamental de la existencia humana. La vida es inherentemente incierta y está llena de potenciales dificultades. La salud puede fallar, la fortuna puede desaparecer, las personas que amamos pueden dejarnos. Fingir que estas cosas no pueden sucedernos no es optimismo, es necedad. Como nos recuerda Séneca, lo que puede sucederle a cualquiera, puede sucederte a ti. Aceptar esta realidad no es ser pesimista,
es ser un estratega prudente, es comprender que la verdadera serenidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en nuestra capacidad para manejarlos. La soledad nos proporciona el entorno controlado y seguro para esta preparación. Lejos del pánico y la presión de una crisis real, podemos contemplar las dificultades con calma y razón. Podemos examinar nuestras vulnerabilidades y fortalecer nuestras defensas internas sin la interferencia del caos externo. Es un acto de autodominio, el elegir enfrentar nuestros miedos en nuestros propios términos, en el silencio de nuestro retiro, antes de que ellos nos enfrenten por sorpresa en el tumulto del mundo. La práctica central para esta preparación es el ejercicio estoico conocido como praemeditatio malorum, la premeditación de los males. Este no es un ejercicio para revolcarse en la ansiedad, sino un ensayo mental racional y estructurado. En tus momentos de soledad, dedica un tiempo a visualizar posibles adversidades futuras. Imagina perder tu trabajo, enfrentar una enfermedad, ser traicionado por un amigo, perder a un ser querido. No te detengas en el horror emocional. Ese no es el punto. En cambio, visualiza el evento con desapego y luego, de manera constructiva, pregúntate cómo respondería a esto de una manera virtuosa, qué recursos internos tengo para hacerle frente, qué principios estoicos aplicaría. Por ejemplo, si imaginas perder tu trabajo, podrías recordarte la dicotomía del control. Mi empleo está fuera de mi control, pero mi respuesta no lo está. Podrías planificar cómo reducirías tus gastos, practicarías la autosuficiencia y verías la situación como una oportunidad para un nuevo comienzo. Al ensayar mentalmente tu respuesta, le quitas al evento gran parte de su poder de conmoción. Cuando, y si, sucede, no te pilla desprevenido. Tu mente ya ha recorrido ese camino y sabe cómo actuar con razón y coraje. Otra práctica es la reflexión sobre la impermanencia. Memento mori. Recuerda que eres mortal. En la soledad, contempla la brevedad de la vida. Esto no para deprimirte, sino para darte perspectiva y urgencia. Te ayuda a valorar el momento presente y a no malgastar tu energía en trivialidades. También te prepara para la mayor de las pérdidas, la tuya propia y la de los demás, haciendo que vivas y ames más plenamente. Aquí y ahora, la aplicación de esta preparación mental te convierte en una persona extraordinariamente resiliente. Mientras otros entran en pánico y se desmoronan ante el primer golpe de la fortuna, tú mantienes la calma, porque para ti no es una sorpresa, es un escenario para el que te has entrenado. Te mueves por la vida con una confianza serena, no porque creas que nada malo te pasará, sino porque sabes que tienes las herramientas para enfrentar lo que sea que pase. La soledad se ha convertido en tu mayor aliada estratégica. El tiempo que pasas a solas no es tiempo perdido, es una inversión en tu futura estabilidad emocional y mental. Has utilizado la paz del presente para forjar las armas que te protegerán en las guerras del futuro. Te vuelves invencible no porque seas inmune al dolor o a la pérdida, sino porque has transformado el miedo al futuro en una preparación prudente. Has aprendido que la mejor defensa no es una muralla de negación, sino la fortaleza flexible de una mente que ha mirado a la adversidad a los ojos en la calma de la soledad y ha ensayado su victoria, una victoria definida no por evitar el golpe, sino por soportarlo con virtud y sabiduría. La soledad no es ausencia, sino presencia de uno mismo. Llegamos al final de nuestro viaje a través de las 12 lecciones estoicas, y lo hacemos con la comprensión más profunda y transformadora de todas, la que redefine la propia palabra que nos ha guiado, soledad. En el lenguaje común, la soledad se define por una falta o una ausencia de otros. Es un espacio vacío, una carencia que debe ser llenada. Esta percepción es la raíz de todo el miedo y la aversión que le tenemos. Pero la sabiduría estoica invierte completamente esta definición. Nos enseña que la verdadera soledad,
La soledad cultivada no es una ausencia, sino una presencia. La plena y radiante presencia de uno mismo. La aceptación de esta idea es la culminación de todo nuestro entrenamiento interior. Es darse cuenta de que el estado de estar físicamente solo no tiene un valor inherente, positivo o negativo. Todo depende de quién está presente cuando todos los demás se han ido. Si la persona que queda eres tú, en tu estado no examinado, lleno de miedos, ansiedades y diálogos internos tiranos, entonces la soledad será, en efecto, un tormento. Pero si, a través de la práctica de las lecciones anteriores, has cultivado tu jardín interior, si te has hecho amigo de ti mismo, si has aprendido a escuchar la voz de tu razón y a aceptar el curso del destino, entonces la persona que queda es la mejor compañía posible. Aceptar esto es comprender que el objetivo nunca fue aprender a soportar la soledad, sino aprender a florecer en ella, es dejar de verla como un mar desolado y empezar a verla como un manantial nutritivo del que emerge nuestra fuerza, nuestra claridad y nuestra paz. La soledad deja de ser un problema a evitar, para convertirse en una herramienta a utilizar, una oportunidad a buscar. La práctica de vivir la soledad como presencia es la integración de todas las prácticas anteriores. Se trata de entrar en un estado de soledad deliberada, no con un objetivo específico de trabajar en algo, sino simplemente para estar, para disfrutar de la compañía que has cultivado. Es como sentarse en silencio con un amigo querido, donde no se necesitan palabras, la mera presencia es suficiente. Durante estos momentos, practica la plena atención a tu estado interior, siente la calma que has construido, reconoce la fuerza que has forjado, escucha la sabiduría de tu razón ahora más clara. Es un acto de saborear el fruto de tu trabajo filosófico. Celebra en silencio tu autosuficiencia, tu libertad de la opinión ajena, tu conexión con la naturaleza. Esta no es una práctica de hacer, sino de ser, de habitar plenamente tu ciudadela interior y encontrarla un lugar agradable, seguro y enriquecedor. Otro aspecto de esta práctica es llevar esa presencia de uno mismo al mundo. Cuando has aprendido a estar plenamente presente contigo mismo en la soledad, puedes llevar esa misma cualidad a tus interacciones. Escuchas más atentamente, porque no estás desesperado por hablar para llenar el silencio. Estás más tranquilo, porque tu paz no depende de la situación externa. Estás más auténtico, porque no tienes miedo de que tu yo real sea rechazado. Llevas tu soledad, entendida como plenitud interior, contigo a todas partes. La aplicación de este entendimiento final es la verdadera invencibilidad. Porque si la soledad es una presencia gozosa, entonces no hay situación social que pueda hacerte verdaderamente vulnerable. Si estás rodeado de gente, puedes disfrutar de la conexión sin perderte a ti mismo. Si te encuentras solo, disfrutas de la profunda paz de tu propia compañía. Has eliminado la dicotomía entre estar solo como algo malo y estar acompañado como algo bueno. Ambos son simplemente escenarios diferentes en los que practicar la virtud y vivir de acuerdo con la naturaleza, desde un centro de gravedad que nunca cambia, tu propio ser cultivado. La persona que ha aprendido esto ya no huye de la soledad, ni tampoco huye de la compañía. Se mueve por la vida con una gracia y una libertad que nacen de saber que su hogar no es un lugar físico ni una configuración social, sino un estado de su propia alma. Ha descubierto la verdad última del estoicismo, que el universo entero se puede encontrar en un solo punto, la mente de un sabio, y que la compañía más fiel, consoladora e inspiradora es la de un carácter forjado en los fuegos de la autodisciplina, la razón y la virtud. En el sagrado espacio de la soledad, hemos recorrido juntos un sendero antiguo, redescubriendo que la soledad no es un abismo que temer, sino una cumbre desde la cual podemos ver con claridad el paisaje de nuestra propia alma. Quien aprende a estar solo,
a llenar ese espacio no con ruido sino con razón, no con miedo, sino con autoconocimiento, se vuelve invencible, no porque el mundo deje de golpearlo, sino porque nada de lo que el mundo le arroje podrá destruir su ciudadela interior. La verdadera aplicación de estas enseñanzas comienza ahora, en los momentos de silencio que eliges, en cómo respondes a una velada cancelada, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie más escucha. Ahí es donde la filosofía cobra vida. La invencibilidad estoica es la paz serena de saber que sin importar quién venga o se vaya, la compañía de tu propio carácter virtuoso es suficiente. El sabio no teme a la soledad, porque en ella encuentra su hogar. Si este viaje a través de la sabiduría estoica ha encendido una luz en tu interior, un me gusta nos muestra que la llama de la filosofía sigue viva. Comparte esta reflexión con aquellos que buscan fortaleza en tiempos de incertidumbre, para que también ellos puedan aprender a construir su refugio interior. Sigamos siendo una comunidad que elige la sabiduría sobre el ruido, la virtud sobre la vanidad.